Hola, son muy pocas las veces en las que me vas a oír hablando de un tema serio, y este es un tema serio. Quiero conversar sobre tus amigos imaginarios, más precisamente de ese que es la causa de mucho dolor, delirio y locura colectiva, ese amigo imaginario llamado Dios. ¿Sabes qué? Yo no puedo probar que Dios no existe, porque la gente religiosa en todo el mundo, de distintos credos, se valen de una falacia lógica para escudarse contra la razón y contra la ciencia, que uno no puede demostrar lógicamente o científicamente o con métodos que un ser superior no existe. Sin embargo, bajo esa artimaña, ellos no saben que yo también puedo decir que ellos no pueden demostrar que Zeus no existe, que Brahma no existe, que inclusive que los unicornios, los duendes y los gnomos no existen, sino además que los personajes de mis libros no existen en algún lugar del universo. ¿Saben qué es gracioso? Que ahora hay una nueva moda. La moda de decir que nosotros los ateos somos unos histéricos. La moda de decir que nosotros los ateos perseguimos a los que profesan alguna religión. La última vez que yo revisé un libro de historia, pasa y resulta que nosotros los ateos no causamos una sola guerra, no causamos una sola inquisición, no apoyamos al nazismo, no volamos las torres gemelas de la ciudad de Nueva York, jamás apoyamos bajo ningún motivo, razón o circunstancia masacrar o darle la espalda a la gente que es distinta a nosotros. Jamás apoyamos el hecho de hacer infeliz a un individuo tal como nosotros, como tú y como yo, cuyo único pecado fue enamorarse de alguien de su mismo sexo. Nunca he salido por la televisión, ni yo, ni que yo sepa algún otro ateo, a decir que las mujeres del otro lado son todas unas putas y que hay que taparlas. No he salido nunca con un cartel que diga Dios odia a los homosexuales o gracias a Dios por los actos terroristas del mundo. Me enorgullezco de ser una persona que no mete sus narices en el dormitorio de los demás. Y nunca jamás me verán por la televisión diciendo que a nombre de Dios hay que incendiar la otra mitad del mundo. Y solo para que quede perfectamente claro, a mí jamás se me pasaría por la cabeza abusar sexualmente de ningún niño. Como persona que ama el estudio y la academia, a mí jamás se me pasaría por la cabeza tampoco comerme un pedazo de la historia y decir que cierto dictador fue el peor de todo el mundo, cuando en el mismo ciclo hubo otro que mató 4 veces más. Y todo eso hacerlo en nombre de la religión y de favorecer a mi religión por sobre las demás. Pero todo esto, amigos y amigas, se puede resumir en una frase mucho más antigua que ustedes y que yo. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Peores obscenidades a la razón han cometido las personas que creen en Dios. En la Edad Oscura, la Edad Medieval, la gente sufrió un retraso inmenso luego de todos los avances y todos los progresos que habían logrado los griegos y en buena parte los romanos también. La Iglesia tuvo mucho que ver con ese retroceso. Durante la Edad Media, la Iglesia no solamente tenía los libros y los materiales de lectura muy bien resguardados, sino que además era terminantemente prohibido que la plebe accediera a este material. Cada vez que llegaba un maestro, la historia ha demostrado que la Iglesia le ponía un palo en la rueda para evitar que instruyera a las personas. Porque al igual que el político bananero, estar bien instruido, tener cultura general y ser un buen estudioso te permite llegar más arriba, te permite incluso escaparte de esos discursos baratos que te dicen qué, pero jamás cómo. La Iglesia y la religión es exactamente lo mismo. Históricamente, cuando era todopoderosa, la Iglesia siempre intentó apartar del camino, matar, amenazar, amedrentar o simplemente desaparecer a todas las personas que poco a poco iban poniendo su granito de arena para dejar al descubierto una gran verdad. No existe Dios. Puedes rezar todo lo que tú quieras, puedes poner todos los ejemplos de milagros familiares que tú quieras. Ninguno de ellos es una prueba real. Ninguno de ellos es una prueba aceptable. Ninguno de ellos va a pasar de ser una simple anécdota que se puede describir con una sola palabra: casualidad. La casualidad existe en la vida de los creyentes, quienes subjetivamente andan por ahí diciendo que son milagros, tal como la gente que no entendía las lluvias, que no entendía el porqué del día y de la noche, y que creían que lo ocasionaba un dios, llámese Horus, llámese Jehová. La casualidad existe también en la vida de los animales, insisto, no prueba la existencia de un dios. Y como eres un ser humano
y el instinto primitivo vale mucho más que todas las cosas culturales que te inculcaron desde que eras niño, tú en el fondo sabes que un buen médico, que un buen doctor o que una buena medicina va a hacer más por tu salud que 1000 Padres Nuestros puestos juntos. Un buen amigo va a hacer más por tu felicidad y va a ser mejor guía para tu bienestar que estar sentado como un idiota hablando solo, creyendo que estás hablando con Dios. Y una buena madre hará por sus hijos mucho más que todos los dioses del mundo puestos juntos. Es muy patético porque la gente se empeña en creer en un Dios por miedo, porque no pueden tolerar que cuando uno se muere, ya, se acabó, dejamos de existir. Y entonces, como buenos seres humanos, empiezan a escribir guiones sin pies ni cabezas que tratan de dar cierta tranquilidad. Vamos a reencarnar, existe un paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desesperado y patético intento para tratar de programarte tú mismo como un fanático o un fanático like y decirte que tranquilo Jorge, cuando me muera no va a pasar nada porque voy a pasar a otro lugar. Por eso cuando alguien sufre una larga enfermedad y sabe que se va a morir, se pone triste en el fondo. Esa persona no está tranquila porque humana, carnalmente, sabe que el fin está cerca y ya, no hay otra existencia después de eso, se acabó. Y buena parte de la culpable de ese dolor que sienten todos los seres humanos que no tienen la fortuna de morir súbitamente, es toda una vida que en vez de haberla dedicado a prepararnos, en parte, para lidiar con esa situación, nos dice algo que, en el momento final, sabemos que es mentira. Hay una lucecita muy en el fondo que nos dice que ya, el tiempo de uno se terminó, y después de eso, se deja de existir. Yo he tenido mucha suerte en esta vida, sí, he sufrido. Y he sufrido como cualquier persona en el mundo, desde mi prójimo más cercano, la vecina, hasta el presidente de cualquier país del mundo. Todos hemos sufrido. Pero yo he tenido mucha suerte. Yo he tenido más fortuna que el 85% de los seres humanos que nacen en este mundo. He tenido siempre que comer, he tenido siempre donde dormir, he tenido siempre donde quedarme y he tenido gente que me ha querido cerca. Y yo no creo en Dios. Y te advierto, no te va a pasar nada malo por no creer en Dios. Las cosas buenas que me han pasado en mi vida no me han pasado por un amigo imaginario con una barba y una túnica blanca a quien le pido las cosas más egoístas del mundo, o tampoco con una presencia todopoderosa que cubre el cosmos como piensa la gente hoy día. No importa cuántos updates le hagas a Dios como tal, como personaje, un salvapantallas es un salvapantallas. No hay peor insulto que la ironía. Y tengo una ironía muy grande para todas las personas que creen en Dios, a quienes les invito a reflexionar. ¿Saben qué es la ironía? Ironía es que en el caso hipotético e imposible de que Dios existiera, yo supongo, no sé, que Él dejaría primero entrar al cielo a todas esas personas que no creyeron en Él nunca, pero que se condujeron en esta vida con valor, con buenas intenciones, tratando bien al prójimo y sintiendo placer de hacer el bien por el simple placer de hacer el bien, antes que todas esas personas que donaron dinero, fueron a la iglesia e hicieron el bien al prójimo, nada más por llenar méritos para entrar a un paraíso o para quedar bien con Él. Y sin embargo, esas personas que creen en Él a menudo piensan que si uno no cree en Él, o que si uno no hace buenas acciones por la amenaza de hacer buenas acciones, Dios no te va a dejar entrar en el cielo. Ese es el ser superior en el que la gran mayoría de la gente que habita este mundo cree, desgraciadamente. Y lo único que yo puedo decir es que gracias a Dios, que Dios no existe.